Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y estamos en un nuevo vídeo en Padre Rail acaba de humillar literalmente a Genshin Impact. Acabamos de pasar varias temporadas y sucesos importantes que han propiciado que literalmente los ingresos de Honkai Star Rail casi tripliquen los de Genshin Impact. Vamos a ver qué ha ocurrido, vamos a ver todos los factores importantes, vamos a ver la situación actual de Honkai Star Rail, de Genshin Impact y de los jugadores en general, ya que prácticamente no solo Hoyoverse domina el mercado con dos juegos gacha de todos los juegos gacha, sino que la mayoría de jugadores comparten ambos juegos y suelen estar al día con lo que ocurre en ambas franquicias. Más sin embargo, el Honkai Star Rail tiene un par de cosas distintas a Genshin, aparte del vídeo que hice que no tiene nada que ver con esto, a nivel de números, y es que parece que ingresa más, pero luego tengamos en cuenta que es una realidad que los números que genera en visualizaciones, en cantidad de espectadores y en bastantes cosas relacionadas con la acogida en redes sociales del videojuego sigue siendo menor a Genshin Impact, y esto es extraño. Vamos a ver todo ello en el análisis de venta y literalmente, si los números son reales, Padre Rail literalmente, como pone el título, ha humillado a Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal, y vamos con el vídeo. Pues bien, partamos de la base de Genshin Impact. Genshin está en una de sus peores versiones, por no decir su peor versión, básicamente. Y con versión me quiero referir a región. Me he confundido con las palabras porque versión es la punto no sé qué, la 3 punto tal, la 1 punto. Estamos en la peor región. Ha habido actualmente 4 regiones. La primera son Liyue y Mondstadt, que llegaron en conjunto en la 1.0 al lanzamiento del juego. La segunda fue Inazuma, la 2 punto, la tercera fue Sumeru, la 3 punto y hasta que acabó. Y estamos ahora en Fontaine. Todas las versiones, regiones de Genshin Impact han ido en ascenso. Inazuma fue apoteósicamente superior al lanzamiento del juego. Sumeru superó a Inazuma por bastante y nos sorprendió a todos, pero al final de Sumeru pues mataron un poquito el juego para mover a los jugadores a Star Rail. Les salió bien esta estrategia. Y ahora estamos en Fontaine, que si bien ha tenido pues versiones importantes, hype, ha tenido a Furina, a New Billet y ha tenido diferentes puntos interesantes, la realidad es que no ha alcanzado ni superado ninguna de las anteriores. Estamos en la peor región actualmente y ya estamos prácticamente a las puertas de uno de los personajes que más hype ha tenido, que es Arlequino, y dentro de nada, en agosto, llega Natlan, otra nueva versión, otra nueva región. Voy a pasarme todo el vídeo diciendo versión a la región. Cada vez que diga versión, imaginar que digo región. Al final se va a hacer un lío el que vea el vídeo, pero bueno, la cosa es que llegará Natlan, nueva región, ahora sí lo he dicho bien, pero la tendencia se ha roto, la tendencia en ascenso de Genshin se ha roto. No solo eso, sino que la realidad es que siempre se jugó con las expectativas de los jugadores, con el Genshin en Switch, el anime de Genshin, las expectativas de no saber que llega en la siguiente versión, en este caso si hablamos de versión, y que todo el mundo todo el rato mantuviera el hype y demás, y esto se ha roto totalmente, como decía, porque básicamente a día de hoy ya se sabe el calendario, se sabe que hay muchas versiones de relleno con 2-3 banners a ver si gastas dinero, pero con lo justo y necesario para que la mayoría de gente que ha llegado a late pues haga un poco las diarias, la resina, siga el contenido y se mantenga en el juego gracias a ver a los creadores que levantan el hype, y luego ya pues a otra cosa. Y luego hay regiones puntuales, en Fontaine concretamente fue la 4.2 que llegó Furina, la 4.4 que fue Año Nuevo Chino con Xianyun y Nahida, y ahora la 4.6 que llega Arlequino. Y tiene pinta de que quizá de aquí hasta Natlan, esperemos que me equivoque, pero después .7 y .8, quizá la .7 es relleno y la .8 venga pues de alguna zona temporal con muchas protogemas, como lo fue Manzana Dorada, o el parque de atracciones de Klee con la skin de Kaeya de la 3.8, aunque ahí vinieron los banners de Eula, Kokomi, Scaramouche y Klee y no vendió nada y la gente se fue al Star Rail porque justo acababa de salir un par de versiones antes. Básicamente esta situación de Genshin. Y además este momento en el que Padre Rail ha humillado a Genshin es un momento en el que Genshin está en la 4.5.
que es una versión, entre comillas, de relleno, y los datos corresponden al banner de Shiori, que el elemento Geo a día de hoy es considerado el peor elemento de Genshin Impact, con menos sinergias, y de hecho Shiori es un albedo distinto con un poco más de techos a nivel daño, y bueno, es waifu a diferencia de albedo, pero el tema albedo Shiori es otra historia anterior. Entonces, ¿qué situación se encuentra Padre Rail? Padre Rail se encuentra en una situación que justo esto es el puente entre un punto y otro, un juego y otro, y es que Genshin viene en una situación de que la comunidad no solo está enfadada, sino que está decepcionada, y si tuviese la oportunidad reprendería gravemente y de manera muy disciplinaria a Hoyoverse por la cantidad de actuaciones negativas hacia la comunidad, los desprecios, los aniversarios, la falta de agradecimiento, la incompetencia y largo etcétera, que en otros vídeos hemos hablado y que creo que compartís si conocéis la opinión de la mayoría de creadores respecto al propio juego, a Genshin. Y básicamente Genshin no solo viene una versión de relleno y una región bastante la más pocha hasta ahora de todo Genshin Impact, sino de una versión en la que vino un banner que simplemente verán pues personajes del elemento que menos se juega, que menos gusta, menos populares y menos básicamente apreciación tiene de la comunidad. Y Padre Rail llega en el punto contrario. La comunidad que juega Honkai, tanto los que solo juegan Honkai como la mayoría que juegan ambos juegos, están en la otra cara de la moneda. Están desde siempre, desde el principio que salió el juego, muy contentos, hay muchas más recompensas, se escucha bastante más a la comunidad. El sistema de resina, que es básicamente la moneda externa que puedes gastar dinero en ella, que son pues las protogemas o los jades para sacar personajes, mecánica normal de un gacha, y luego está la resina, que es básicamente la energía de los gachas que te permite pues hacer el contenido de farmeo de personajes principalmente. Pues en Honkai Star Rail es mucho más generoso que en Genshin, ha habido cambios positivos a esta resina y un largo etcétera sin sentido, como que tienen más contenido en game, concretamente el doble de contenido en game. No solo tienen un abismo, sino tienen abismo y salón olvidado, que es increíble la mecánica de dungeons que hay, y luego bosses, y van trayendo cada vez más niveles para los nuevos en el salón olvidado. Salón olvidado no, el salón olvidado es el abismo, es el universo simulado, el nombre se me había olvidado. El universo simulado es lo que cada vez van incluyendo más pisos, más jades, más logros, más bosses, más cartas. Muy divertido de cuando jugué Star Rail, porque una pequeña época que sí jugué Star Rail. Y básicamente vienen del lado contrario. Está contenta la comunidad de Honkai Star Rail. Por otro lado, Honkai Star Rail ha facturado esto por 3 motivos principales. Motivo número 1. Fue el Año Nuevo chino y, a diferencia de Genshin, de nuevo, que después de dar 2 multis, creo que la siguiente también dieron 2 multis, esta vez han dado 3 absurdos deseos para, creo que, volver a estirar la cuerda con la comunidad, retarles, plantar alguna clase de vacilada o algún puño en la mesa de aquí mando yo. No sé qué clase de intento hay detrás de los 3 deseos, pero literalmente en el tercer aniversario, bueno, tercer Año Nuevo chino, han hecho eso, literal, bueno, cuarto ya en el juego, han hecho eso, literalmente dar 3 deseos. Y en Honkai Star Rail la gente está contenta porque con el Año Nuevo chino dieron una cantidad absurda de recompensas. El segundo punto de los 3 que os he dicho es que además llegó el propio aniversario del propio juego. Llegó la 2.0 Honkai Star Rail con una zona que la gente está... Bueno, es Colony Penal para los que jugáis Honkai Star Rail, que la gente está enamorada del diseño de niveles. También es cierto que aquí lanza a favor de Hoyoverse, y es que el diseño compartimentado de las zonas, como es Star Rail, facilita mucho más el desarrollo y de hecho reduce los tiempos de trabajo. Lo facilita en general. Es más sencillo traer escenarios espectacularmente bonitos y trabajados si obviamente la cantidad de diseño que hay que hacer es menor, porque un escenario es compartimentado, con lo cual, punto a favor de Padre Rail, por supuesto, pero aquí no es que tengan culpa de que Genshin tarde más en traer mapa, que igual trae mapa y es muy bueno, pero es mundo abierto y es más complicado diseñarlo y requiere más horas de renderizado, más trabajo de desarrollo, largo, etcétera. Básicamente, el propio aniversario del propio Star Rail también fue una cosa que a los jugadores les contentó y que se sintió que estuvo a la altura de las expectativas de la gente. Y por último llegó Acheron, que es un personaje rotísimo y que además es el equivalente a uno de los personajes que siempre ha estado en la franquicia, bueno, en las franquicias de Hoyoverse, que es Raiden Mei, que es Raiden Shogun,
que es el equivalente a Aqueron. Ya sabéis que ellos juegan mucho a que muchos personajes comparten el propio estilo o el propio personaje que luego se repite en sus juegos constantemente, como ya Sakura, ya Emiko, o lo ucha con otro personaje del Honkai Impact Third y un largo etcétera de personajes que son mirrors, son espejos de uno en otro juego. Y básicamente ha llegado la Raiden del Honkai Star Rail y como toda Raiden de todos los juegos de Genshin está rotísima y la gente creo que es el banner donde más ha gastado y donde juntando estos factores, todos los problemas de Genshin, todos los aciertos de Honkai Star Rail, como podéis ver en el gráfico de ventas que han enseñado los editores, gracias editores, durante este vídeo, Star Rail esta vez ha aplastado categóricamente a Genshin Impact. Esto es un precedente, es un antes y un después. La diferencia sigue siendo la misma. Honkai es un juego más compartimentado, que abruma menos con la cantidad de contenido que pudiera haber y que es por turnos, con lo que puede haber gente que diga directamente me gustan los turnos, pero quizá no me gusta este tipo de juego turnos gacha. Pero a quien haya jugado juegos por turnos, como Pokémon, que es un juego por turnos, el Honkai Star Rail lo va a disfrutar hasta el cielo prácticamente y sobre todo porque ocupa menos tiempo que Genshin. Hay menos exploración, no hay modos absurdos que igual a veces haces sin querer por protogemas como la tetera o las cartas. No tiene, por ejemplo, estos coleccionables como por ejemplo los discos de música de la tetera, que la gente, es que no creo que nadie literalmente, alguien tiene que haber, pero en general no conozco a nadie personalmente que haya coleccionado todos los discos de música de la tetera, ni siquiera yo, y eso que creo que más de la mitad los tengo sin querer porque muevo bastante por el mapa. Así que básicamente este es el porqué, los motivos, y si ha faltado alguno dejarlo en los comentarios, pero efectivamente... Y vamos a ver las ventas de Arlequino. ¿Quién sabe si hay un efecto rebote al contrario? Y todos los jugadores que también llevan esperando a Arlequino desde el día 1 de que se conoce que existe el personaje, explotan sus billeteras y cuando llegue Arlequino quizá tenemos alguna sorpresa o no. Porque la verdad que igual que no juego Star Rail y que solo mi contenido se basa en Genshin, igual totalmente acepto y reconozco que Padre Rail y que si tiene éxito y están contentos los jugadores, se lo merecen porque están haciendo las cosas bien. Algo tan sencillo como eso, hacer las cosas bien. Ojalá algún día en Genshin, ojalá Genshin pudiese realmente ser un juego que la gente se sintiese como se sienten jugando Honkai Star Rail a nivel de trato a la comunidad, recompensas, implicación en el juego, cariño, y simplemente que no se sienta como una gallina de los huevos de oro, como una vaca a la que exprimen básicamente, pero soñar es gratis y parece ser que ese no va a ser el rumbo y creo que todos y todas lo tenéis bastante claro. Así que poquito más, este es el vídeo, el reporte de ventas, esto es lo que ha pasado con Star Rail y Genshin y espero que quien juegue cualquiera de los dos juegos disfrute muchísimo y que algún día Genshin tenga esperanza. Poquito más. Explotar el botón de like, suscribiros, ya sabéis, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, bienvenidos e invitados. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.